Hola, buenos días. Hola, Hola, profe. buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Vamos a concluir lo que tiene que ver con el sistema de irrigación de miembro superior. Ya habíamos hablado de los elementos vasculares denominados arterias, de los elementos vasculares que eran las venas, dispuestas en dos tipos de sistemas: un sistema venoso profundo que acompaña a las arterias, que va dispuesta en planos profundos, pegado a los huesos, a los planos musculares, y otro sistema venoso superficial que está inmediatamente profundo a la piel, pero superficial a la fascia muscular, pero que de alguna manera, para poder seguir avanzando hacia la circulación de tipo cardíaca, el sistema venoso superficial se tiene que incorporar en algún punto al sistema venoso profundo. Y hoy día vamos a presentar brevemente lo que corresponde al sistema linfático, que es el sistema de inmunidad, el sistema de protección que tiene el cuerpo para poder defenderse de virus, de bacterias, de hongos, de agentes externos, pero también para poder defenderse de procesos que irritan o atacan los segmentos del cuerpo ante algún tipo de agresión, como puede ser, por ejemplo, algún trauma, como puede ser, por ejemplo, algún irritante que provenga del medio ambiente externo. Y este sistema linfático fundamentalmente está conformado por una serie de pequeñas masas ovoides dispuestas en diferentes sectores del cuerpo, que la nómina anatómica internacional actualmente le denomina linfonodos, pero que clásicamente, antiguamente, eran denominados ganglios linfáticos, para evitar la confusión de ganglio, que también pertenece al sistema nervioso periférico, para describir agrupaciones de cuerpos neuronales que le pertenecen a él. La nómina anatómica entonces define de que los ganglios para el sistema linfático actualmente pasan a denominarse linfonodos, y que los ganglios quedan específicamente para referirse al sistema nervioso periférico. Entonces, estas masas ovoides que tienen tejido linfático, que fabrican algunos compuestos químicos, algunas proteínas que se denominan inmunoglobulina, que fabrican además elementos celulares que viajan a través del sistema linfático para poder dar respuesta de protección. Además, están inmersos en un medio líquido que no es otra cosa que un derivado del plasma sanguíneo, y eso se denomina la linfa. Entonces, junto con los linfonodos, que son masas dispuestas en diferentes sectores del cuerpo y que adoptan el nombre dispuesto en la zona. Por ejemplo, hay linfonodos inguinales, hay linfonodos popliteos, hay linfonodos epicondilios mediales, hay linfonodos cervicales, hay linfonodos axilares, dependiendo del sector. Y estos linfonodos están unidos por una red difusa, muy difícil de poder identificar porque es pequeña y porque es muy irregular en términos de calibre, que se denominan vasos linfáticos. A través de los vasos linfáticos, entonces, los linfonodos vierten sus elementos celulares, las distintas familias de los glóbulos blancos, los compuestos químicos que son las inmunoglobulinas, y además de eso, en un medio líquido, como lo había dicho, que es la linfa. Y finalmente, para poder completar este sistema linfático, hay una gran estructura que está dispuesta en la parte alta y superior del abdomen, en una zona que se denomina el hipocondrio del lado izquierdo y que corresponde entonces al órgano esplénico o vaso. Es una gran masa de tejido linfático que tiene las mismas funciones de los linfonodos, pero además las complementa, como por ejemplo con la destrucción de aquellos glóbulos rojos que hayan cumplido con su misión dentro del cuerpo. Eso lo vamos a estudiar posteriormente en lo que corresponde al abdomen. Por ahora vamos a hacer una referencia a lo que corresponde al sistema linfático del miembro superior. Siempre está dispuesto en una red difusa. Si ustedes se fijan, lo que está dispuesto de color gris oscuro corresponde a la red linfática del miembro superior. Es muy difícil. Si las venas tenían dos tipos de sistema de retorno venoso, uno superficial y uno profundo, que incluso en el sistema profundo, en la parte media y distal, cada una de las arterias es acompañada por dos venas satélites, que en el sistema venoso superficial hay formas distintas de poder proyectarse
de poder ubicarse en lo que corresponde al drenaje venoso del miembro superior. Hay variaciones en su presentación. En el sistema linfático lo es mucho más todavía, muy irregular. Pero comienza en la parte distal del miembro superior y se va orientando, aproximando hacia la parte más cercana al miembro superior. Entonces, este sistema linfático, que está constituido por una red de vasos linfáticos, en ciertos sectores del miembro superior se encuentra con masas de tejido linfático que son los linfonodos. Hay un grupo de linfonodos que están en un número variable, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 pequeñas masas de tejido linfático que están en relación al epicóndilo medial. Y es por eso entonces que ese grupo de linfonodos se denominan linfonodos epicondilios mediales. La red linfática correspondiente a la mano, correspondiente al antebrazo, llega en una primera instancia a este grupo de linfonodos epicondilios mediales. Y sigue avanzando. Y cuando llega al sector de la región axilar, hay una mayor cantidad de estructuras linfáticas, de linfonodos, y estos se pueden agrupar dependiendo de la forma que presenta la región axilar, que tiene una forma piramidal de vértice superior y de base inferior. De acuerdo a la disposición de algunas estructuras anatómicas que ustedes ya conocen, como por ejemplo los músculos pectorales, el músculo subescapular, el húmero en su porción proximal, estos elementos pasan a adoptar el nombre de la posición que tienen en relación a estos elementos. Entonces, los linfonodos que están dispuestos en la región axilar se identifican como linfonodos de la región lateral, son varios linfonodos, 3 o 4, o también linfonodos del grupo humeral o braquial. Estos pertenecen al grupo lateral. Así como hay un grupo lateral, también hay un grupo que se asocia a los músculos pectorales, fundamentalmente el pectoral menor. Y estos linfonodos se denominan linfonodos pectorales o del grupo anterior. Tenemos uno lateral, humeral o braquial, tenemos uno anterior que se denomina pectoral. También hay linfonodos que están dispuestos hacia la parte posterior de la axila. Y en esta parte posterior de la axila, estos linfonodos se denominan linfonodos que corresponden a la parte posterior o bien a linfonodos correspondientes al grupo subescapular. Después hay un grupo de linfonodos que está en el centro de la axila. Si ustedes se reconocen la axila presenta una depresión, una fosa, y esa fosa está en el punto más alto de la axila. Y en este punto, que corresponde al punto central de la región axilar, hay un grupo de linfonodos que se denominan linfonodos centrales. De tal manera que si ocurre algún tipo de agresión, de infección, de trauma que esté dispuesta a nivel del miembro superior, el primer grupo de linfonodos que responde ante esa agresión, si es del antebrazo, de la muñeca o de la mano, son los linfonodos epicondilios mediales. Si esta agresión sobrepasa las potencialidades de poder responder a esta agresión, los elementos bacterianos, virales o los elementos que tienen que ver con la respuesta ante esa agresión comienzan a incorporar otros elementos y el segundo elemento que corresponde entonces a este tipo de agresión del miembro superior corresponden a los del grupo lateral. Si hubiera alguna alteración inicial a nivel de la región del tórax por la parte anterior, una alteración de la mama, una mastitis, un desgarro de los pectorales, un tumor de la mama, los linfonodos que se inflaman en una primera instancia son los del grupo anterior o pectorales. Si la lesión ocurre a nivel de la parte posterior de la axila, asociado a lo que corresponde a la región escapular, los que responden en una primera instancia son los del grupo posterior. El lateral, el posterior, el anterior, para poder seguir avanzando y dar respuesta ante elementos que sobrepasen las posibilidades de poder defenderse, se dirigen hacia el grupo central. Y estos linfonodos del grupo central, para poder salir de la región axilar, se dirigen enseguida a otro grupo que está en el vértice de la región axilar, en un punto intermedio. Aquí en la imagen no se puede ver muy bien, pero estos están en la región supraclavicular.
esos linfonodos corresponden a la región apical. Ese es el orden en que se van resolviendo y avanzando los problemas que afectan al miembro superior. En esta relación, que es más esquemática, están los linfonodos de la región anterior o pectorales, los de la región braquial o laterales o humerales, los de la región posterior o subescapulares, los de la región central, y ahora aparece muy bien los linfonodos apicales en la región supraclavicular. Aquí hay que corregir, es supraclaviculares. Otra vista de lo mismo, pero con colores, los linfonodos de la región lateral, o humeral, o braquial, los linfonodos de la región ventral, o pectorales, asociados a la mama, o a todo lo que sea el tórax en la parte anterior, los linfonodos dorsales, asociados al músculo subescapular, y los linfonodos de tipo centrales, que recibe la linfa de los laterales, de los ventrales, de los dorsales. Y una vez que está en los linfonodos centrales, se dirige hacia los linfonodos apicales dispuestos en la región superior. Los linfonodos que están dispuestos en la región apical se continúan con un pequeño vaso linfático pero importante que drena la linfa del miembro superior y que se denomina el tronco subclavio. Hay un tronco subclavio para el lado derecho y hay un tronco subclavio para el lado izquierdo. Estos troncos subclavios, derechos e izquierdos respectivamente, que aquí están aumentados, este es el tronco subclavio del lado derecho, este es el tronco subclavio del lado izquierdo, se unen a un tronco que proviene de la cabeza y el cuello, por el lado derecho y por el lado izquierdo, que se denominan troncos yugulares. Y además se unen a otro tronco que proviene desde el tórax, desde el cuarto superior del tórax del lado derecho, y que se denomina tronco broncomediastínico. El tronco broncomediastínico del lado derecho, el tronco yugular del lado derecho y el tronco subclavio del lado derecho, que drena la linfa del miembro superior, se unen en un pequeño conducto que se denomina conducto linfático derecho. Y es el conducto linfático derecho el único que puede conectarse con el sistema de venas profundas, que está conformado por una vena dispuesta en el cuello, que se denomina la vena yugular interna, y una vena que proviene del miembro superior, que se denomina la vena subclavia. Justo en el encuentro de la vena yugular interna del lado derecho con la vena subclavia del lado derecho, está drenando este pequeño conducto que se denomina conducto linfático derecho. Para poder drenar, ¿qué cosa? La linfa que proviene de la mitad de la cabeza del lado derecho, de la mitad del cuello derecho, de todo el miembro superior derecho y del cuarto superior derecho del tórax. En el lado izquierdo también existe entonces un tronco subclavio, existe un tronco yugular y existe un tronco que se denomina broncomediastínico del lado izquierdo. Estos tres elementos se unen a un gran vaso linfático que nace a la altura del abdomen, que después se ubica en el tórax, pasa a través de un músculo que es el diafragma, se ubica en la posición anterior de los cuerpos de las vértebras torácicas, o sea que es una estructura linfática que tiene una gran longitud. Se inicia en el abdomen alto con una dilatación, lo vamos a ver en abdomen, va avanzando por todo lo que corresponde a los cuerpos de las vértebras torácicas en la parte anterior, después se incurva y termina también en el confluente o en la encrucijada o en el ángulo que se forma entre la vena yugular interna del lado izquierdo y la vena subclavia del lado izquierdo. Esta estructura linfática que es larga, que comienza en el abdomen, que avanza por el tórax, pero que termina en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, se denomina conducto torácico. Y al conducto torácico, que es este que viene aquí, en una visión ampliada de lo mismo, está drenando lo que proviene de la cabeza y el cuello, a través de un tronco yugular, lo que proviene como linfa del miembro superior izquierdo, a través del tronco subclavio, y lo que proviene desde el tórax, la mitad del tórax izquierdo y la mitad inferior del tórax derecho, a través del tronco broncomediastínico del lado izquierdo. Esa es la forma en que el sistema linfático, desde
esta gran irregularidad de pequeñas estructuras vasculares que se dispone para poder proteger los diferentes sectores del cuerpo, se conecta con el sistema venoso profundo. Un pequeño conducto, el conducto linfático derecho, y un gran conducto que se denomina el conducto torácico para el sector del lado izquierdo. Existe una gran diferencia entonces entre el drenaje linfático que proviene del lado derecho al que proviene desde el lado izquierdo. Aquí tenemos una imagen del néter. Esta es la región deltoidea, la región supraclavicular, la región pectoral, la región esternal, la región abdominal. Estamos adelantando un paso solamente para poder explicar. Los linfonodos dispuestos en esta región corresponden a los linfonodos axilares. Estos pertenecen a los linfonodos pectorales, en relación a los músculos pectoral mayor y pectoral menor. Estos corresponden a los linfonodos posteriores o braquiales o humerales. Estos son los linfonodos centrales y de ahí se proyectan entonces hacia la región supraclavicular en donde están los linfonodos apicales. A partir de este punto, los linfonodos apicales drenan su linfa en el conducto correspondiente al subclavio del lado derecho, para poder finalmente anclarse en el conducto linfático derecho en la encrucijada entre la vena yugular interna y la subclavia del lado derecho. Estos linfonodos, por ejemplo, que están hacia los lados del esternón en la parte profunda, son los linfonodos que están dispuestos en relación a la parte lateral del esternón, paraesternales. Hay linfonodos que están en la región abdominal, alta. Estos son linfonodos que se denominan epigástricos. Y la mama, solamente para dar un ejemplo, tiene una organización en diferentes sectores. Lo vuelvo a repetir, estamos avanzando a un sector que le corresponde al segundo semestre, que es tórax. Pero para poder hablar de los linfonodos axilares, estamos dando un ejemplo. Si hay una alteración de la mama, por ejemplo, por una infección o por una tumoración, puede propagar lo que tenga que ver a su contaminación viral, bacteriana o de células cancerígenas hacia los linfonodos paraesternales. Los linfonodos paraesternales se comunican con los paraesternales contralaterales y un problema inicial dispuesto a nivel de la mama del lado derecho, con el paso del tiempo puede llegar a comprometer la del lado contralateral. Estos linfonodos también pueden propagarse en una manera inicial hacia los linfonodos pectorales, y desde los linfonodos pectorales pasar a los centrales, a los apicales y llegar a comprometer elementos del cuello o de miembro superior. Y también la mama tiene un punto de drenaje linfático que va hacia la parte alta y anterior del abdomen, hacia los linfonodos epigástricos. De tal manera que, así como se iba hacia la mama contralateral o como se iba hacia el miembro superior ipsilateral, los problemas de mama de tipo infeccioso, de tipo cancerígenos, pueden irradiar, pueden avanzar hacia la región abdominal. Al principio son superficiales, posteriormente llegan a los compartimentos profundos. Una inflamación de los vasos linfáticos se reconoce por una ingurgitación de la linfa que va recorriendo este recorrido tortuoso de los vasos linfáticos y va provocando entonces una situación de retención de líquido linfático que causa en una primera etapa una inflamación de los vasos linfáticos y que posteriormente, al demorar lo que corresponde al drenaje de estos fluidos, puede provocar lo que se denomina un linfedema y un aumento de tamaño que es muy difícil de tratar a nivel de miembro superior. Las líneas de color verde nos indican algunos puntos de propagación hacia los linfonodos mamarios internos o paraesternales, que es el otro nombre que tiene, y así contaminar el contralateral. Hay 3/4 de la mama que drenan a los linfonodos pectorales, a los linfonodos axilares anteriores, y a partir de ese punto comprometer la región cervical o comprometer la región braquial o los linfonodos axilares posteriores.
Aquí no se ve, pero también debieran aparecer líneas que llegan hacia la región abdominal superior y anterior. Entonces es importante conocer los drenajes linfáticos, las conexiones que existen entre ellos, ante la posibilidad de contaminación, de avance de los problemas que puedan afectar al cuerpo en sus diferentes territorios. Una imagen de una inflamación de linfonodos que están en la región axilar, a veces tan grande la inflamación que producen abscesos o fístulas de un drenaje natural que ocurre por ruptura de las paredes de la axila y que se vierte su contenido hacia la parte externa. Estos linfonodos que están combatiendo con elementos externos son nobles una vez que entran en contacto y en combate con lo que corresponde a los microorganismos, ellos junto con destruirlos también se autodestruyen. Y producto de la descomposición de los elementos bacterianos, de los elementos virales, más los elementos celulares de las distintas familias de los glóbulos blancos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y todo lo demás, que lo van a aprender después, este material de descomposición nosotros lo reconocemos habitualmente con el nombre de pus. Entonces la pus es un contenido de descomposición de elementos celulares, virales, bacterianos y naturales, los glóbulos blancos, que hay que drenarlos, o bien el cuerpo reacciona de manera natural, después de la infección, de la inflamación, se resuelve, se reabsorbe la inflamación y no hay mayores inconvenientes. Pero a veces el sistema de defensa está demasiado sensible, alterado, se inflama mucho, genera mucha materia, mucho pus, y hay que drenarlo a través de un corte o de manera espontánea, se abre camino hacia la parte de la superficie exterior. Otra vez lo mismo, primero en la mama podría comenzar con una erupción, o en la región dorsal, o en la región braquial, se va comprometiendo por inflamación. La inflamación corresponde a una proliferación, a un aumento de la linfa y de los elementos celulares y de los compuestos químicos que tienen que ver con defensa, y posteriormente entonces se produce el combate, la reparación o bien la colaboración que van a hacer ustedes mediante algunos elementos medicamentosos para poder solucionar el problema de infección. A veces ocurren problemas de tumores de tipo cancerosos a nivel de la región cervical, especialmente de laringe o de glándula tiroides. El médico a veces tiene que tomar una decisión en términos de extirpar el cáncer, sacar la laringe o sacar la glándula tiroides. Pero no solamente eso, sino que tiene que resecar también algunos linfonodos que están en la región cervical. Pero si el cáncer ha avanzado hacia otro grupo de linfonodos, como por ejemplo los linfonodos de la región apical, estos linfonodos también tienen que ser resecados. Y al ser resecados los linfonodos de la región apical van a dejar grandes inconvenientes de drenaje correspondientes a la zona del miembro superior. Y se pueden producir linfedemas como causa de un retiro importante de lo que tenía que ver con el drenaje normal. Aquí tenemos un paciente que tiene un miembro superior en una situación de normalidad, pero tiene un miembro superior del lado izquierdo en donde observamos una monstruosidad, una deformación en términos de la presentación de su miembro superior. Este es un problema de tipo linfático. Este es un problema de obstrucción de los vasos linfáticos, que produce entonces una retención de los fluidos y un aumento de los elementos líquidos correspondientes al sistema linfático. La solución es bastante lenta, hay tratamientos mediante vendajes compresivos, hay tratamientos en base a masajes de drenaje linfático, pero esto es completamente distinto a un edema de tipo venoso. El edema venoso es más fácil de solucionar. El linfedema es mucho más difícil por la irregularidad que presentan los vasos linfáticos. A propósito del COVID, ustedes saben que hay un test
que se denomina el PCR, que es de polimerasa en cadena, que tiende a evaluar cómo están las membranas de los elementos que tienen que ver con la carga viral de los individuos. Es un test relativamente lento en términos de días, 1 o 2 días, pero a diferencia de eso hay un test rápido, y el test rápido lo que pretende medir son estos compuestos químicos de los que hablábamos en un principio, fundamentalmente dos, la IgM y la IgG. La IgM es un compuesto que tiene que ver con una respuesta rápida al sistema inmunitario. Generalmente, si la persona se infecta con el virus, va a tener un aumento en su concentración de inmunoglobulina M. Y eso, en procedimientos de una gota de sangre, dispuesto con un reactivo químico, puede entregar entonces un resultado de tipo inmediato. Y lo otro que se mide en este test de inmunoglobulina es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es un compuesto químico también fabricado por los linfonodos a nivel de todo el cuerpo. Estamos hablando del miembro superior, pero lo producen todos los linfonodos. Y es una respuesta más lenta que se produce con el paso de los días y que tiende a representar un trabajo de defensa prolongado a nivel del tiempo. Entonces, si la persona tiene una IgM más o menos alta, significa que es una infección que ha ocurrido hace poco tiempo, hace algunos días atrás, 1, 2, 3 o 4 días. Si tiene una concentración de inmunoglobulina G, significa que ha tenido una enfermedad, pero que ya se mantiene a nivel del cuerpo porque responde a una respuesta más prolongada a nivel de su estructura defensiva. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento? Si tienen alguna duda. Profe, esto no entra en la prueba de mañana, ¿cierto? No, no. Esto ya forma parte de lo que vamos a hablar hoy día, que es de sistema linfático y de nervios. Entra para, ya no entra ya, porque después viene la materia de dorsicuello y después viene recién la materia correspondiente a la cátedra y al control práctico de tórax. Esto no Ya, lo vamos a poder evaluar en prueba chica, pero sí en la prueba grande. Esta es una vista lateral del sector de la región axilar. Aquí está el cuello, aquí está el tórax, aquí está el dorso. Y ustedes pueden reconocer esquemáticamente algunos elementos óseos y musculares que ya han revisado en miembro superior. Por ejemplo, yo les ayudo. Aquí hay un elemento óseo. Este es el corte de un hueso, que es la clavícula. Este es el corte de otro hueso, que es la escápula. Con la espina de la escápula, la fosa supraespinosa con su músculo correspondiente, la fosa infraespinosa con los músculos correspondientes. Esta es la fosa subescapular con el músculo correspondiente. Aquí estaría la posición de un músculo que corresponde al trapecio, cortado, y cada uno de estos músculos tiene envolturas fibrosas que son las fascias, que aquí están esquematizadas de un tono más blanco, más claro. Entonces, la axila como fosa, como compartimento, está delimitado por varios elementos que corresponden fundamentalmente a fascias de estructuras dispuestas en el sector de la región axilar. El músculo que se encuentra inmediatamente hacia caudal de la clavícula es el músculo subclavio, que tiene una fascia que lo envuelve. Enseguida, la fascia de este músculo subclavio se proyecta hacia el músculo pectoral menor. Esta fascia que une al músculo subclavio, la clavícula y el pectoral menor se denomina fascia clavipectoral. Ahí tenemos un primer elemento. El pectoral mayor también está envuelto en una fascia, tanto en la parte superficial como en la parte profunda. Y la fascia del pectoral mayor, en la parte más baja, se prolonga hacia la parte posterior. Es relativamente corta, pero se prolonga hacia la parte posterior. En la parte posterior, la fascia del músculo subescapular, junto con el músculo teres redondo
y el músculo latísimo del dorso, en la parte más caudal, se proyectan hacia la región anterior. De tal manera que la fascia fundamentalmente del músculo latísimo del dorso se fusiona con la fascia del músculo pectoral mayor, en la parte más caudal, y forman una estructura fibrosa, que es el piso de la región axilar. De tal manera que esta región está compuesta por varios límites. En la parte posterior, la fascia del subescapular, la fascia del teres mayor, la fascia del latísimo del dorso. En la parte anterior, por la fascia del pectoral mayor, que se prolonga hacia atrás. La fascia del latísimo del dorso se prolonga hacia la parte anterior y forman el piso de la región axilar. Y contienen varios elementos, como por ejemplo los linfonodos que nosotros habíamos conversado, algunos elementos vasculares, arterias, venas, y también algunos elementos de tipo nervioso que van dispuestos hacia el miembro superior. Y la fascia clavipectoral, cuando se prolonga hacia la parte caudal del pectoral menor, forma un ligamento que se denomina el ligamento suspensorio de la axila, que se une al piso de la axila. Lo vamos a recordar una vez más: el piso de la axila está formado por la fascia del pectoral mayor y la fascia del latísimo del dorso. Y este ligamento suspensorio de la axila es el responsable de la depresión que genera el punto más alto de la axila. La axila tiene una forma de pirámide, de base inferior, y cuyo vértice está representado por la retención que hace el ligamento suspensorio de la axila al piso de la región axilar. Y es capaz de mantener en suspensión a todos los elementos que están dispuestos en esta región. Es muy importante. Si hay un procedimiento quirúrgico y pasa a llevar el ligamento suspensorio de la axila, todos estos elementos que están en la región axilar van a tender a caer, provocando un abultamiento, una deformación de la región axilar. Cuando nosotros nos echamos el desodorante, por ejemplo, fundamentalmente lo disponemos desde la región axilar, dispuesto hasta la base de la axila. Pero si hay un abultamiento, significa de que o hay un incremento del tamaño de los elementos que están dispuestos en la región axilar, o bien hubo una ruptura quirúrgica de lo que correspondía al ligamento suspensorio de la axila. Entonces es importante reconocer lo que corresponde a la pared anterior, lo que corresponde a la pared posterior, cómo se forma el piso y cómo se forma entonces el ligamento suspensorio de la axila. Es una dependencia de la fascia clavipectoral. Y vamos a comenzar a describir lo que corresponde a la inervación de miembro superior. En la inervación del miembro superior, tenemos que hablar un poco de lo que corresponde a la generalidad de los nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares que emergen dispuestos lateralmente hacia la derecha y a la izquierda en relación a la médula espinal. La médula espinal aquí está representada de distintos colores, porque también tiene zonas o regiones topográficas. Hay una médula espinal cervical que tiene 8 segmentos medulares. Hay una médula espinal de tipo torácico, que aquí está representada de color celeste, 12 segmentos medulares. Hay una médula espinal de tipo lumbar, 5 segmentos medulares. Hay una médula de tipo sacro, 5 segmentos medulares, y hay una médula de tipo coccígeo que tiene solamente un segmento medular, que es el más caudal. Y la médula espinal hacia la parte lateral tiene relaciones a través de raíces que se denominan dorsales y raíces ventrales. La raíz ventral lo que hace es incorporar la información de tipo sensitiva que nosotros captamos desde el cuello hasta la punta del primer dedo del pie. Todo lo que sea sensibilidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué elementos nosotros podemos percibir desde el cuello hasta la punta del dedo gordo? ¿Qué cosas sienten ustedes desde el cuello hasta la punta del dedo gordo del pie? El tacto.
El tacto ligero, el tacto profundo como presión, ¿qué más? El calor. El dolor, muy importante en la determinación de alguna agresión que sufre el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más sentimos? Temperatura. La temperatura, ya sea frío o ya sea calor. Si nosotros tenemos el teléfono en modo silencio, lo podemos percibir a través de la vibración, que también es un estímulo, que percibimos a nivel desde el sector, desde el cuello hasta los pies. Estamos hablando de médula y nervios espinales. En cabeza es otro cuento, que lo vamos a ver después. Entonces, hay una serie de sensaciones que nosotros somos capaces de percibir desde el punto de vista de estímulos que llegan del medio ambiente externo. Frío, calor, dolor, tacto fino, tacto grueso, vibración, pero también nosotros podemos percibir estímulos que provienen desde nuestro mismo cuerpo. Esos estímulos que provienen desde nuestro mismo cuerpo provienen de algunos elementos dispuestos en músculos, elementos dispuestos en fascias, elementos dispuestos en ligamentos y cápsulas articulares, y nos entregan información de posición. Cuando nosotros nos movemos inconscientemente, estos receptores que están dispuestos en huesos, músculos, articulaciones y fascias, están recibiendo información que captan la posibilidad de poder avanzar en términos de el espacio que estamos ocupando. Y eso también es un tipo de estímulo, es un tipo de sensibilidad que se denomina propiocepción. Cómo mi propio cuerpo es capaz de percibir estos cambios de posición. Y también tengo vísceras. Tengo vísceras en el sector del tórax, tengo vísceras en el sector del cuello, vísceras en el abdomen, vísceras en la pelvis. También tengo vísceras a nivel de miembro superior, a nivel de miembro inferior. ¿Qué elementos viscerales tengo en miembros superiores e inferiores? Tengo las arterias, las venas, los linfáticos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Entonces, esta información que está dispuesta a nivel de elementos viscerales también la puede captar el cuerpo. Y todo lo que esté desde cuello hasta la punta del dedo gordo del pie, que capte información de tipo visceral, se capta a través de unos receptores correspondientes a nervios y que lo llevan a la médula espinal, que se denominan visceroceptores. Entonces los estímulos desde el punto de vista sensitivo pueden ser del medio ambiente externo, frío, calor, dolor, vibración, tacto fino, tacto grueso. Pueden ser de los elementos que conforman el aparato locomotor, propioceptores, músculos, tendones, ligamentos, cápsulas, fascias, o pueden ser de elementos viscerales, dispuestos en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis, pero también a nivel de miembros. Y esos elementos viscerales, lo vuelvo a repetir, son las paredes musculares de las arterias, las venas, los linfáticos, son las estructuras glandulares, sudoríparas y sebáceas, y también existe un músculo que se asocia a cada folículo piloso que nosotros tenemos en el cuerpo, el que se denomina músculo erector del pelo, que nosotros no lo podemos controlar, se autoajusta, se autorregula, pero también corresponde entonces a un concepto que tiene que ver con elementos de tipo visceral. Como hay 31 pares de segmentos medulares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio, son también 31 pares de nervios que están dispuestos lateralmente en relación a la médula espinal. Porque la raíz dorsal, que trabaja con información de tipo sensitiva, con la raíz ventral, que trabaja con información de tipo motora, que está destinada a músculos estriados o lisos, cuando enfrentan un foramen que se forma entre vértebra y vértebra, que se denomina foramen intervertebral, se fusionan, se juntan y forman un nervio espinal. La raíz dorsal es exclusivamente sensitiva. Por ahí se integran los estímulos de los cuales nosotros hemos estado hablando. La raíz ventral tiene información motora. Desde la médula, la información sale con destino a la contracción o la relajación de los músculos estriados o lisos
desde el cuello hasta la punta del dedo gordo del pie. Y cuando enfrentan el foramen intervertebral, la raíz dorsal sensitiva y la raíz ventral motora se fusionan y forman un nervio espinal. De tal manera que el nervio tiene fibras sensitivas y tiene fibras motoras. El nervio es una estructura cordonada que es mixta funcionalmente. Tiene fibras que integran lo sensitivo, pero también tiene fibras que integran lo motor, un camino de ingreso y un camino de salida. Pero las raíces son exclusivamente sensitivas, la dorsal, son exclusivamente motoras, las ventrales. ¿Cómo reconocer una raíz dorsal de una raíz ventral? Porque la raíz dorsal tiene un abultamiento que se denomina ganglio de la raíz dorsal. Y ahí están las primeras neuronas que captan la información, de la cual hemos hablado: frío, calor, dolor, vibración, tacto fino, tacto grueso, desde el cuello hasta la punta del dedo gordo del pie. Ahí están las primeras neuronas sensitivas. La raíz ventral no tiene ganglio, porque sus primeras neuronas están en el interior de la médula espinal. Y una vez, esta es la raíz dorsal, porque tiene el ganglio, ahí están los cuerpos de las neuronas sensitivas. Esta es la raíz ventral, que es motora. Cuando salen de la columna vertebral, forman un nervio espinal. Y una vez que sale el nervio espinal de la columna vertebral, comienza una división en varios ramos. Por ejemplo, esta es la parte anterior, dijimos, esta es la parte posterior, lo sensitivo, lo motor. Hay un ramo de división que va hacia el dorso del cuerpo. Ese ramo se denomina ramo dorsal del nervio espinal. En términos de calibre, es delgado. Tiene funciones mixtas, funciones motoras para los músculos del dorso y funciones sensitivas para la piel del dorso. Yo les diría que el 95% de los ramos dorsales de los nervios espinales cumple con esa función de dirigirse hacia la parte posterior del cuerpo para poder responder a la sensibilidad del dorso y también para responder a los músculos dispuestos en el sector correspondiente al dorso. Después, hay otro ramo, que es este que está acá, que es de mayor calibre, es fácil de identificar, se puede ver, y se denomina ramo ventral de un nervio espinal. Estamos hablando que esto eran raíces dorsales, raíces ventrales, aquí está el nervio espinal y comienza a dividirse en un ramo dorsal y en un ramo ventral. El ramo ventral también es mixto, motor y sensitivo. Y va a ser el causante de algunas dificultades iniciales en el aprendizaje de la inervación de miembro superior, de lo que corresponde al miembro inferior, porque estos ramos ventrales se juntan con otros ramos ventrales y van a formar una malla de tejido nervioso para poder controlar la sensibilidad y la motricidad de ciertos sectores del cuerpo. Y va a formar mallas de tejido nervioso que se denominan plexos. Es un ramo de división de grueso calibre en comparación al ramo dorsal. Funcionalmente también es mixto, motor y sensitivo. Y lo otro es que genera plexos en la mayor cantidad de ramos ventrales. Los únicos que no forman plexos son unos nervios que se denominan los nervios torácicos. Porque los nervios torácicos están saliendo entre costilla y costilla, de tal manera que es imposible que estos ramos ventrales se vayan juntando. Pero en el sector cervical, en el miembro superior, en la región lumbar, en la región del miembro inferior, siempre se van a formar plexos a través de la unión de los ramos ventrales. Después, existe un pequeño ramo que se devuelve hacia el interior del conducto vertebral y que se denomina el ramo recurrente meningio, o nombres más antiguos también se le denomina el nervio de Luschka o el nervio sinuvertebral. El nervio recurrente meningio, que es un ramo delgado pero muy importante, es solamente sensitivo, solamente sensitivo. Y este ramo recurrente meningio es el responsable de la sensibilidad de los elementos que corresponden a la columna vertebral: el disco intervertebral,
los ligamentos que estabilizan la columna vertebral y las hojas de protección de la médula espinal, que son las meninges, especialmente de la dura madre. Entonces, muy importante el recurrente meningio, porque detecta daños a nivel de médula espinal, las meninges que la cubren, y porque detecta daño a nivel de disfunciones de la columna vertebral, ya sea por compresión del disco, ya sea por distensión de los elementos ligamentosos que forman los elementos estabilizadores de la médula espinal. Es el gran responsable entonces de detectar cualquier tipo de disfunción a nivel de médula o de columna vertebral. Y por fuera de la columna vertebral y hacia los lados específicamente de la columna, esta imagen le falta el hueso, le falta la columna, pero hay un abultamiento que se denomina ganglio laterovertebral. En el ganglio laterovertebral hay neuronas, cuerpos de neuronas correspondientes al sistema de control de tipo visceral. Pero como tiene que haber un punto de comunicación entre lo periférico del cuerpo, lo periférico somático, y lo periférico que está dispuesto para el control visceral, entre el nervio espinal y el ganglio de la raíz dorsal hay dos ramos que sirven como puentes de comunicación. Uno que es más lateral, que se denomina ramo comunicante blanco, porque está provisto de un compuesto de grasa que facilita la conducción nerviosa, de mielina, ramo comunicante blanco, y otro que es más medial, que se denomina ramo comunicante gris, que no tiene mielina, que es más lento en términos de conducción del estímulo nervioso. Ramo comunicante blanco, ramo comunicante gris. Y esos son, a grandes rasgos, los elementos que se forman desde el punto de vista general de un nervio espinal. Un ramo dorsal, mixto, motor y sensitivo, un ramo ventral, que en su mayoría forma plexos, un ramo comunicante blanco, un ramo comunicante gris, que conecta el nervio espinal con ganglios de tipo visceral, en un camino de ida hacia el ganglio, en un camino de vuelta del ganglio hacia el nervio periférico. Comunicante blanco más lateral, comunicante gris más medial. Y un nervio, un ramo que se devuelve hacia el interior de la columna vertebral, que es 100% sensitivo y que es importante para la detección de disfunciones de la médula espinal o de la columna vertebral. Un esquema en una visión ampliada. Este es el cuerpo de una vértebra, que siempre está dispuesto hacia la parte anterior. Este es el dorso del individuo, que tiene elementos vertebrales que apuntan hacia el plano medio posterior. Esto se denomina proceso espinoso. Esto es hacia la parte ventral. Esto es hacia la parte dorsal. Aquí tenemos un ramo correspondiente a la raíz dorsal, la raíz ventral. Ventral es motora, la raíz dorsal es sensitiva. Se fusionan cuando van a salir de la columna vertebral y forman un nervio espinal. Este nervio espinal tiene varias divisiones. El número 3 representa el ramo recurrente meningio. Se devuelve hacia el interior de la columna vertebral para controlar la sensibilidad de la médula y los elementos de la columna vertebral. Después tiene este ramo de división dorsal que se va hacia los músculos del dorso y hacia la piel del dorso. Mixto, motor y sensitivo. Para el trapecio, el latísimo del dorso, varios músculos que están dispuestos en la parte posterior del cuerpo. Este ramo, que tiene un calibre mayor, que es el ramo de división ventral, que en general va a formar mallas de tejido nervioso que se denominan plexos. Y este nervio además tiene comunicaciones con una estructura ganglionar que se denomina laterovertebral. La raíz dorsal tenía un ganglio que aquí no se aprecia, que es el ganglio de la raíz dorsal, en este punto. Pero hay ganglios que están fuera de la columna, como por ejemplo este, que se denomina laterovertebral, que tiene conexiones con los nervios a través de un ramo comunicante blanco, de conducción más rápida, y un ramo comunicante gris, de conducción más lenta. Unos esquemas que representan estructuras de tipo articulares de la columna vertebral.
Esto que tiene líneas de puntos pequeños corresponde al cuerpo de una vértebra. Los elementos irregulares corresponden a una parte de la vértebra que se denomina el pedículo. Y desde el pedículo hacia la parte dorsal hay otros elementos de la vértebra que aquí no los podemos ver. O sea que esta es la mitad de una vértebra visto por la parte posterior. Es la mitad ventral de una vértebra. Y estamos viendo ligamentos que todavía no los conocemos. Muchos ligamentos que estabilizan la columna vertebral. Y estamos viendo discos intervertebrales que unen cada uno de los cuerpos. Los discos intervertebrales, los ligamentos y la médula espinal tienen elementos que son inervados por este nervio que se denomina sino vertebral o recurrente meningio, que es el responsable de las sensaciones de dolor, de presiones o de descompresiones, que pueden generar también dolor. Un esquema más amplio, aquí está la médula espinal. Este es el ganglio de la raíz dorsal, por lo tanto, esto es sensitivo. Esta información sale de la médula con información motora. Esta es la raíz ventral, este es el nervio espinal, y hay conexiones entre el nervio espinal y ganglios. Estos son ganglios laterovertebrales con un camino de ida, comunicante blanco, y un camino de vuelta del nervio, ramo comunicante gris. La raíz dorsal, que está acá, contiene las primeras neuronas que captan las sensaciones de la parte periférica del cuerpo, a través de receptores. Los corpúsculos de Pacini o de Paccioni, presión fuerte, de los elementos dispuestos a nivel de los músculos para la propiocepción, dispuestos a nivel de la parte cutánea, discos de Merkel, discos de Meissner, para el dolor, terminaciones nerviosas libres. Todo esto son terminaciones de neuronas cuyos cuerpos están acá. Y los cuerpos de las neuronas motoras están en la médula espinal, eso es neuroanatomía. Y sacan sus axones a través de la raíz ventral, de tal manera que el nervio tiene fibras que van y tiene fibras que vienen, fibras sensitivas y fibras motoras. Ganglio de la raíz dorsal, el cuerpo de la neurona tiene una prolongación periférica con dendritas que a veces tienen más de 1 metro de longitud, por ejemplo, las neuronas de la médula sacra, que captan las sensaciones de la planta del pie, tienen dendritas de más de 1 metro de longitud, que desde la planta del pie estas dendritas tienen que llegar a un ganglio de la raíz dorsal de la médula sacra, de la raíz dorsal. Esta neurona sensitiva tiene un axón que saca la información y se conecta con neuronas de la médula espinal. Esto es neuroanatomía. Y esta neurona que está dispuesta en el sector más anterior de la médula espinal tiene dendritas que captan la información de lo sensitivo. En base a ello, elabora una respuesta a través de un axón que se integra en un nervio espinal. Pero esta neurona tiene la función de dirigirse hacia algún músculo o estriado, voluntario o liso que esté dispuesto en la parte periférica. Y aquí asociado a lo que nosotros reconocemos como el sistema integrado de lo periférico con lo central. Aquí hay terminaciones de una neurona, dendritas, que captan la información de frío, calor, dolor, presión, lo que sea, la captan, viaja a través de un nervio, llega al soma de la neurona sensitiva dispuesto en el ganglio de la raíz dorsal, esta se integra en la médula espinal, se conecta con neuronas motoras que sacan la información a través del nervio espinal y a través de otra fibra nerviosa correspondiente a un nervio llega hasta un determinado músculo para poder determinar su acción. Si es un estímulo de dolor, esta información de tipo motora tendrá que ser de alejamiento del estímulo.
Si es un estímulo de tacto ligero, tipo caricia, probablemente vamos a interactuar con el estímulo. No nos vamos a alejar, vamos a interactuar. Esa es la forma en que se integra la sensibilidad de la parte periférica con lo central y de vuelta hacia lo periférico. Estamos hablando de todo lo que sea sensibilidad y movimiento, desde cuello hasta el pie. Una vista de lo que está dispuesto a nivel de un sector más bajo. Este es el cuerpo, este es un proceso espinoso, esto hacia la parte posterior. Aquí está la médula, aquí hay un ganglio, de tal manera que esto es raíz dorsal, sensitivo, esto es raíz ventral, motor, este es un nervio mixto, un ramo dorsal para músculos y piel del dorso, un ramo ventral que se une con otros y forma plexo, y aquí está representado con un corte lo que corresponde al ramo recurrente meningio. Aquí hay una estructura ganglionar que se denomina laterovertebral en relación a la parte del cuerpo de las vértebras, a los lados del cuerpo de las vértebras, y dos puentes de comunicación, un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris. Un ejemplo de lo que corresponden a los ramos dorsales de los nervios espinales. Yo les había dicho que se disponían hacia el dorso del cuerpo para controlar músculos dispuestos en el dorso. Aquí estamos viendo los ramos dorsales que controlan al latísimo del dorso. Aquí estamos viendo los ramos dorsales que controlan al trapecio medio y al trapecio inferior. Pero también estos ramos dorsales siguen avanzando porque tienen que controlar la región correspondiente a la piel del dorso, a la piel del dorso del cuello, a la piel del dorso del tórax, del abdomen posterior y de la pelvis posterior. Ramos dorsales son mixtos, motores y sensitivos. En cambio, los ramos ventrales forman mallas, plexos. Incluso lo vamos a ver hoy día. Los ramos ventrales forman mallas de tejido nervioso que están dispuestos para controlar diferentes sectores del cuerpo. Y estos ramos ventrales de los nervios C5, C6, C7, C8 y T1 forman una malla de tejido nervioso que se denomina plexo braquial. Y de esta malla de tejido nervioso que acompañan elementos vasculares, por ejemplo, esta es la arteria axilar, esta es la arteria braquial, y lo de un color más crema, más claro, son los elementos correspondientes al plexo braquial, que acompañan a los elementos vasculares. Y este plexo braquial tiene cordones fibrosos que se denominan nervios. Los nervios son estructuras fibrosas que tienen funciones mixtas, motores y sensitivas. Y hay algunos de ellos que son exclusivamente sensitivos y hay algunos de ellos que son exclusivamente motores. La mayor parte de estos nervios tienen funciones mixtas, son sensitivos y son motores. Lo que estamos viendo en este esquema corresponde al ramo ventral del nervio cervical número 5, al ramo ventral del nervio cervical número 6 y al ramo ventral del nervio cervical número 7, número 8 y al primer nervio correspondiente al ramo ventral del torácico 1. Los ramos ventrales de C5, C6, C7, C8 y T1 dijimos que formaban plexo, lo que significa que forman redes de tejido nervioso. Y esquemáticamente aquí está representada la conformación de los nervios que controlan la parte motora y la parte sensitiva del miembro superior. Y de este plexo, de esta malla, que ahora nos aparece un gran desorden, después vamos a ver que no es tan así, se originan nervios, algunos más pequeños, otros más largos, que se denominan nervios colaterales del plexo braquial y nervios terminales del plexo braquial, que son más largos, que tienen más territorio desde el punto de vista motor y sensitivo. Entonces, el ramo ventral de C5 y el ramo ventral de C6, vamos a ir a la vista anterior. Aquí están los ramos ventrales de los nervios cervicales C5, C6, C7, C8. Aquí está el ramo ventral, perdón, el ramo dorsal del nervio torácico 1.
músculos y piel del dorso. Y T1. C5 y C6 se juntan. C7 sigue de manera independiente. C8 y T1 como ramos ventrales se juntan. Y al juntarse C5 con C6 forman un tronco que se denomina tronco superior. C7 sigue de manera independiente y forma un tronco medio. C8 y T1 como ramos ventrales se juntan y forman un tronco inferior. Algunos le llaman también tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Después, el tronco primario superior emite una división anterior que se junta con una división anterior del tronco medio. El tronco superior y el tronco medio se vuelven a dividir y se fusionan y forman una estructura que se denomina fascículo lateral. El sector de C8 con T1, que habíamos dicho que forman un tronco inferior, sigue de manera independiente y forma un fascículo que se denomina medial. El tronco superior y el tronco medio se fusionan anteriormente y forman un fascículo lateral. C8 con T1 forman un tronco inferior que se va hacia la parte más inferior de manera independiente y forma un fascículo que se denomina medial. El tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, y de color gris, aquí están representadas unas divisiones que se van hacia la parte posterior y forman una estructura que se denomina fascículo dorsal. Se denomina fascículo lateral, fascículo medial y fascículo dorsal en relación al gran elemento arterial que pasa en relación a el plexo braquial y que corresponde a la arteria axilar. La arteria axilar estaría en este punto, avanzando en este punto. De tal manera que como la arteria axilar viene pasando en este punto, este fascículo se denomina lateral en relación a la arteria axilar. Este fascículo se denomina medial en relación a la arteria axilar. Y los de color grises, que son las ramas de división dorsal del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior, se denomina fascículo dorsal en relación a la arteria axilar. Pasa por detrás de la arteria. Del fascículo dorsal hay dos nervios terminales del plexo braquial. Uno pequeño, que se queda en la parte de la región deltoidea, que se denomina nervio axilar. Uno más grande, que tiene una mayor trayectoria, más recorrido desde el punto de vista del control motor y sensitivo del miembro superior, que se denomina nervio radial. Esos son los dos nervios terminales que nacen del fascículo dorsal. El fascículo lateral, que ya sabemos que es lateral a la arteria axilar, se divide y da un ramo terminal del plexo braquial que se denomina músculo cutáneo. Y además se divide en una rama, que aquí está representada de color verde, que se va hacia una posición medial, que se une a una rama del fascículo medial que se va a juntar con esta que provenía del fascículo lateral. Y forman un nervio terminal del plexo braquial que se llama nervio mediano. Y el mismo fascículo medial emite un nervio terminal, que es el más medial de todos del plexo braquial, que se denomina nervio ulnar o cubital. Ese es el esquema general de la conformación del plexo braquial. Y esto es lo real. Acá hay músculo dispuesto en la región inicial del plexo braquial. Este cordón fibroso es la rama ventral de C5, rama ventral de C6, rama ventral de C7, rama ventral de C8 y rama ventral de T1. Al fusionarse forman un tronco inferior. Este no se fusiona con nadie,
C7 y forman un tronco medio. Se fusiona el ramo ventral de C5 con C6 y forman un tronco superior. Aquí el elemento que falta para poder saber por qué se llaman mediales y laterales los fascículos corresponde a la arteria axilar. No está representada la arteria axilar. Esta es una disección solamente de tejido nervioso. El tronco superior va a formar un fascículo que se denomina el fascículo lateral. Después, en la parte baja, el tronco inferior va a formar un fascículo que se denomina un fascículo medial. Ya sabemos que es en relación a la arteria. Y hay 3 ramas de división que se van hacia la parte posterior y que van a formar un fascículo dorsal. El plexo braquial va avanzando en el yato de los escalenos, que lo habíamos descrito para elementos vasculares del inicio de la irrigación del miembro superior. En la parte anterior, aquí no está representado, para poder ver el origen del plexo, aquí debiera ir lo que corresponde al músculo escaleno anterior. E inmediatamente por detrás del plexo braquial viene el músculo escaleno medio. Si hay una contractura del músculo escaleno medio con el músculo escaleno anterior, el yato de los escalenos, el espacio interescaleno, se disminuye, comprime el plexo braquial en origen, por lo tanto afecta a muchos nervios sensitivos y motores, y afecta también a la arteria subclavia, un problema de irrigación del miembro superior, pero no afecta a la vena, porque la vena pasa sola, independiente y por delante del escaleno anterior. Una vista más esquemática, pero así no es la anatomía que ustedes van a intervenir, que van a tratar, que van a observar en procedimientos de imágenes, pero que nos ayudan en una primera etapa para poder entender la conformación del plexo braquial. Aquí está el ramo ventral de C5 con C6 que se juntan y forman un tronco superior. Aquí está el ramo ventral de C7 que sigue de manera independiente y forma un tronco medio. El ramo ventral de C8 se junta con el ramo ventral de T1 y forman el tronco inferior. Del tronco superior, del medio y del inferior hay ramas que se van hacia la parte posterior. Estas ramas posteriores forman un fascículo dorsal, que es dorsal o fascículo posterior en relación a la arteria axilar. El tronco superior da una rama anterior junto con una rama anterior del tronco medio y forman un fascículo que se denomina lateral en relación a la arteria axilar. El tronco inferior forma una rama de división anterior que sigue de manera independiente y forma un fascículo medial. De Profesor, cada uno, sí, dígame. tengo una duda. ¿Esos son los únicos nervios cervicales? O sea, sé que está del 1 al 8, pero son los únicos nervios cervicales que hay. No hay como por ventral y por dorsal. O, Sí, sí, lo dije. Los ramos dorsales van hacia atrás, para músculo y piel del dorso, C5, C6, C7, C8 y T1. Trapecio, latísimo del dorso, son controlados desde el punto de vista de los ramos dorsales de estos nervios espinales. Y la piel del dorso de las mismas regiones son controlados también por estos ramos dorsales. Pero ahora estamos hablando de los ramos ventrales. ya. Ya. Los dorsales son muy ordenados. Van horizontalmente hacia la parte posterior para músculo y piel del dorso. En Pero los anteriores, parten dígame. desde este mismo nervio que es el C5, Claro, por ejemplo. Y de ahí se van. cuando, si estas son las vértebras, adentro en el interior está la raíz dorsal y la raíz ventral. Cuando salen de la vértebra, la raíz ventral y dorsal se juntan y forman un nervio espinal, que es Sí, corto, y sí. enseguida se comienza a dividir. Por ejemplo, aquí tiene un ramo dorsal, pero está cortado. Pero Ese- el ramo dorsal es ese que es como mixto, que es sensitivo y y motor motor. para lo del dorso. Ya. Y son ordenados, por eso le decía, y van dispuestos uno sobre otro para todo lo que es piel y músculos del dorso. Hay Ah, excepciones, pero estamos en la generalidad. Pero quienes nos dan un problema son estos, los ramos ventrales. Son más gruesos, son más largos y forman mallas. Ahora a ustedes ya les ha costado comprender cómo es la conformación del plexo braquial, porque se unen.
y van formando estructuras con diferentes nombres, de las cuales finalmente salen nervios que tienen territorios exclusivos desde el punto de vista motor o desde el punto de vista sensitivo. Si a una persona, por ejemplo, le duele a nivel de la vértebra cervical número 7, en una franja horizontal a nivel de la vértebra prominente, es fácil determinar que tiene un problema a nivel del ramo dorsal del nervio cervical número 7, porque le duele en ese punto y porque probablemente va a tener una disfunción muscular en ese mismo nivel. Pero cuando le duele el miembro superior o cuando tiene dificultades desde el punto de vista de músculos del miembro superior, vamos a estar hablando de esto, de los ramos ventrales. Y aquí hay que empezar a buscar dónde puede estar el origen de su problema, que puede ser en esta parte, puede ser en esta parte o en estos otros sectores. Es más difícil. Pero a pesar de eso, hay técnicas, hay procedimientos que ustedes tienen que seguir de manera bastante ordenada para poder identificar dónde puede estar el problema. Estos son nervios espinales en sus ramos ventrales. De lo otro ni siquiera nos preocupamos porque, lo vuelvo a repetir, son mixtos y son nervios que tienen controles motores y sensitivos dispuestos en franjas horizontales una sobre otra. No hay mayor complejidad. Pero estos sí nos causan muchos problemas. Otro esquema para lo mismo, pero esta vez con la colaboración de la arteria axilar. La arteria axilar, si hay un elemento que está lateral a la arteria, este es el fascículo lateral, este es el fascículo medial, y no lo vemos, pero hay una reunión de 3 divisiones de cada uno de los troncos, del superior, del medio y del inferior, del superior, del medio y del inferior, que van hacia la parte posterior. ¿De quién? De la arteria. Por eso aquí se ve muy poco, porque está representando una cosa que está avanzando por detrás de la arteria. Ese es el fascículo dorsal. Y del fascículo lateral emergen nervios, y estos nervios tienen nombres, un nervio que se llama músculo cutáneo. De la fusión del fascículo lateral con el fascículo medial, hay un nervio que se llama mediano. Del fascículo medial, por la parte medial a la arteria, sale un nervio que se denomina ulnar. Del fascículo dorsal, aquí están representados de color naranja, un nervio que se denomina axilar y otro que se denomina radial. Pero no solamente eso, más complejo todavía, es que de las divisiones anteriores y de los troncos que se van formando, aparecen una serie de nervios cortos que se denominan colaterales supraclaviculares. Y de los fascículos, de la división de los fascículos o de los mismos fascículos, lateral, medial y dorsal, salen nervios que se denominan colaterales infraclaviculares. La clavícula también es un elemento importante que determina que nervios cortos que nacen de los troncos generen nervios colaterales supraclaviculares y que de los fascículos hay unos nervios que están en una posición ligeramente más distal que se denominan infraclaviculares. La relación con las vértebras, con los elementos de la parte proximal del miembro superior, con los músculos. El escaleno anterior aquí está cortado para poder ver el plexo. El escaleno medio está inmediatamente por detrás del plexo braquial. Este es el tronco superior, la raíz ventral de C5, C6, tronco superior, C7 de manera independiente, tronco medio, C8 con T1, el tronco inferior. Todo esto ocurre en la región supraclavicular. Aquí no aparece la clavícula, pero estaría más o menos en esta posición. Entonces, el plexo en relación a las ramas y a los troncos que se van generando, y además de unos pequeños nervios, están en la región supraclavicular. Los fascículos que ya están en relación a la arteria axilar,
se generan en una posición infraclavicular. Los nervios terminales también. Y además de eso, hay nervios colaterales de la posición infraclavicular. En un esquema muy general, vamos a comenzar a describir los nervios que se forman del plexo braquial. Primero, los colaterales supraclaviculares. Volvemos a repetir otra imagen, pero lo mismo. Ramo ventral de C5, ramo ventral de C6, se forma el tronco superior al juntarse. C7 sigue de manera independiente y forman un tronco medio. C8 se fusiona con T1 y forman un tronco inferior. Estamos hablando de ramos ventrales de un nervio espinal. De color celeste, del tronco superior, del medio y del inferior, hay unas divisiones posteriores de los tres troncos que forman un fascículo que se denomina fascículo dorsal en relación a la arteria axilar. Del tronco superior hay una división que va lateral a la arteria y que se denomina fascículo lateral. Del tronco inferior hay una división que es medial a la arteria axilar, fascículo medial. El fascículo lateral y el fascículo medial se vuelven a fusionar, se reúnen en este punto y forman un nervio terminal que se llama mediano. Y el fascículo lateral también tiene un nervio terminal del plexo braquial que se denomina músculo cutáneo. Y el medial también tiene un nervio terminal que se denomina nervio ulnar. Del fascículo dorsal, como nervios terminales, se originan el nervio axilar en una posición superior, más corto, y el nervio radial, que es mucho más largo y grueso. Esos son los terminales. Músculo cutáneo, mediano, ulnar. Del fascículo lateral, del fascículo mediano. Del fascículo dorsal, axilar y radial. Pero hay otros nervios que se originan a nivel de los ramos ventrales, por ejemplo este, o de los fascículos, como por ejemplo este. Aquí faltan algunos, pero es un esquema que nos ilustra para poder entrar al detalle en las imágenes que vienen a continuación. En cambio hay otros que van a estar por debajo de la clavícula, en la región infraclavicular, en donde van a estar los fascículos, los nervios terminales y algunos colaterales infraclaviculares. Aquí está la clavícula cortada. Aquí están los ramos ventrales. Aquí se están formando los troncos. Tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Y de esta posición de los troncos o de las ramas hay 4 pequeños nervios supraclaviculares, colaterales del plexo, que son todos motores, todos. Estos 4 nervios están con destino a músculos que ustedes ya conocen. Hay un nervio que se denomina escapular dorsal o dorsal de la escápula. Ese nervio está destinado al control de 3 músculos que llevan hacia la parte medial de la escápula y además de eso la elevan. Pregunta. Si fuera una pregunta de, ya no alcanzamos a hacer una prueba chica, pero si fuera una pregunta de cátedra que tenga que ver con nervios, ¿cómo se llama el nervio? O aquí, más que todavía no conocen el nombre del nervio, pero ¿qué músculos pueden hacer desplazamiento hacia la línea media de la escápula con elevación? ¿Cómo andamos ahí? Busquen en su memoria músculos que pueden llevar hacia el plano medio del cuerpo y elevar la escápula. Hay 3. El elevador de la escápula y los romboides. Perfecto. Muy bien. Elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Esos 3 músculos son controlados por este nervio que se denomina escapular dorsal o dorsal de la escápula.
Ese nervio se dirige hacia la parte dorsal y controla los músculos que tienen relación con el ángulo superomedial o con el borde medial de la escápula. Profesor, Dígame. ese movimiento de, bueno, se me olvidó cómo era, pero es lo mismo que retraer la escápula. Sí, retraer significa juntar, aproximar al plano medio. Ah, ya. Pero cuando le eleva, eso es elevación de la escápula. A veces hay movimientos combinados de aproximación con elevación y otras veces incluso con rotación, lo que se denomina una rotación hacia la parte caudal o hacia la parte cefálica, o nombres más antiguos incluso se habla de báscula de la escápula, una báscula inferior o báscula superior. O sea que retraer la escápula es lo mismo que aproximar la plano medial. Exactamente. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Profe, y Dígame, entonces retracción y aducción de la escápula es lo mismo. es para este caso lo mismo. Ok, gracias. Para este caso es lo mismo, pero no es lo mismo, pero para este caso es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque aducción significa de que la escápula se aproxima al plano medio. Para eso usted tendría que saber otro antecedente, como por ejemplo que el centro de rotación de la escápula está próximo a la cavidad glenoidea, no está en el punto medio de la escápula, sino que está más cercano a la cavidad glenoidea. Entonces, por eso es que la escápula se habla de rotación lateral cuando la cavidad glenoidea se apunta hacia la parte inferior, como por ejemplo cuando estamos haciendo aducción de hombro, llevando el miembro superior por detrás del cuerpo y hacia el plano medio, o cuando llevamos el miembro superior en una posición de abducción a 180 grados. Ahí la escápula puede hacer abducción y aducción, o báscula interna y báscula externa, o báscula superior o báscula inferior. Pero ahí los voy a complicar más. Digamos que es lo mismo, por el momento. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Retracción o aproximación a la línea media, o aducción, en este caso significa el mismo concepto, llevar la escápula hacia el plano medio. Elevación, ahí se agrega otro movimiento, porque no solamente hacia el plano medio, sino que además se eleva, se va hacia cefálico. El otro nervio se denomina supraescapular. El nervio supraescapular también es un colateral del plexo braquial, del compartimento supraclavicular. Se dirige hacia el borde superior de la escápula. Aquí lo tenemos. ¿Se acuerdan ustedes que había un ligamento transverso escapular superior que formaba un foramen? El foramen transverso escapular superior, y el nervio supraescapular pasa por este foramen. La arteria pasa cefálico del ligamento, no tiene inconvenientes, el nervio pasa en este pequeño foramen. A veces el ligamento transverso escapular superior se calcifica. Nosotros en el laboratorio tenemos muchos ejemplos del ligamento transverso escapular superior calcificado, duro, o sea, la estructura ya no es un tejido blando, sino que se convirtió en un elemento duro, similar al hueso, y puede llevar a una compresión del nervio supraescapular. Este nervio supraescapular se dirige hacia la fosa supraespinosa y hacia la fosa infraespinosa. Entonces, ¿a quién da control motor? El nervio supraescapular. Al músculo infraespinoso ¿Ya? y al Y antes de él, y al supraespinoso. Supraespinoso. Supraespinoso e infraespinoso. Otra pregunta que yo les podría hacer desde el punto de vista de sistema nervioso asociado al miembro superior podría ser el nervio supraescapular. ¿De qué movimientos es responsable? Esto es para que no solamente escuchen, sino que vayan asociando cosas y tratando de elaborar respuestas. Y hasta el momento todas las respuestas han sido correctas. ¿De qué movimiento es responsable el nervio supraescapular? Ah, o sea, yo tengo, no, como que afectaría al manguito.
No a todos los nervios, a todos los músculos del manguito, solamente a algunos. Este nervio es específico, supraespinoso e infraespinoso. Por lo tanto, es responsable de qué movimiento. De la rotación medial. No, medial no, lateral. Lateral, perfecto. Y Y la abducción. Abducción. abducción a Abdu- 60 grados, de 0 a 60 grados. Eso es lo que hace el supraespinoso. Eso es lo que ustedes van a hacer. Va a llegar un paciente que le va a decir, doctor, Pero, profesor, sí, dígame. si, bueno, afecta al infraespinoso y al supraespinoso, ¿también ¿Sí? afecta en parte al manguito? ¿O no afecta en nada? Sí, el paciente puede que específicamente no pueda abducir de 0 a 60 grados. Ahí va a haber un problema del supraespinoso. O que el paciente no pueda rotar lateralmente la articulación. Pero el manguito de los rotadores tiene músculos que hacen abducción, rotación lateral y rotación medial. Ya. Es un problema complejo, pero aquí ya tiene elementos para poder descartar cosas. Si solamente afecta al supraespinoso, abducción a 60 grados, al infraespinoso, rotación lateral de la glena humeral, tiene un problema específico o del músculo, o del tendón, o del nervio. Y el nervio puede ser comprimido en este sector. También puede ser comprimido aquí en el hombro. Pero ya tiene un elemento ya más específico para poder saber exactamente dónde puede estar el problema de su paciente. Después dígame, Gracias. hay otro nervio supraclavicular motor que es exclusivo para un músculo, y el nervio se llama como el músculo, el nervio del subclavio. El subclavio, recordemos que es un pequeño músculo que va desde lo que corresponde a la primera costilla con su correspondiente cartílago a la fosa subclavia o al canal subclavio, en la cara inferior de la clavícula. Y lo que hace el músculo subclavio es deprimir la clavícula, bajar la clavícula ligeramente, porque es un músculo bastante pequeño. Un nervio que es exclusivo para el músculo subclavio. Y finalmente, el último colateral de la parte supraclavicular es un nervio que es bastante largo. Fundamentalmente nace de los ramos ventrales. No salió acá, pero corresponde a este, que viene del ramo ventral de C5, de C6, de C7. Es bastante largo. Este nervio se llama torácico largo, porque desde este sector de la región cervical baja tiene que llegar a controlar al músculo serrato anterior, serrato mayor, torácico largo. Y desde el punto de vista del procedimiento de examen de un paciente, cuando hay una parálisis del nervio torácico largo, se produce una escápula alada. La escápula que normalmente debiera estar adosada a la pared del dorso, aparece levantada en su borde medial. Incluso uno la puede tomar mucho más y levantarla con facilidad. Esta escápula, que se denomina escápula alada, corresponde a una descripción de un signo característico de la parálisis del nervio torácico largo. Se debilita el músculo serrato anterior, que recordemos tiene una inserción en el labio medial, en su parte más anterior, de lo que corresponde al borde espinal de la escápula. Y el serrato mayor lo que hace es adosar la escápula hacia la pared del dorso. Como está débil, como está paralizado, la escápula se levanta fácilmente. La parálisis del nervio torácico largo se da fundamentalmente por compresión a nivel de la región cervical baja. Los cargadores de bebida, por ejemplo, se ponen a veces 2 cajones de bebida con un gran peso, más allá de 5 kilos. A veces no hay estacionamiento para el camión de descarga y tienen que desplazarse 50 metros, 100 metros, varias veces al día, y produce una compresión del nervio que viene descendiendo por este sector y que produce entonces la parálisis
del nervio que genera el daño del músculo serrato mayor y que se evidencia entonces por una escápula alada. Después, hemos hablado del nervio dorsal de la escápula, hemos hablado del nervio supraescapular. Aquí los cuadros nos indican el nombre de los músculos a los cuales ellos están controlados. Les vuelvo a repetir, no están todos. El nervio torácico largo para el serrato anterior, y faltaría aquí el nervio del subclavio, que es un nervio pequeño que tiene que dirigirse hacia el músculo subclavio. No está presente, pero sabemos hacia dónde está destinado. Después, de la porción infraclavicular, de esto que está en la región por debajo de la clavícula, y en relación a los fascículos lateral, dorsal o medial, salen pequeños nervios que están destinados al control sensitivo y motor de zonas próximas al miembro superior. Vamos a hablar primero de aquellos nervios colaterales infraclaviculares que nacen del fascículo lateral o que nacen del fascículo medial. Aquí tenemos uno que nace del fascículo lateral y se dirige al músculo pectoral mayor. El nervio se denomina nervio pectoral lateral, lo que nos indica de dónde está naciendo, pero está destinado al control del pectoral mayor. Después, del fascículo medial, hay un nervio que sale en la parte profunda de los músculos pectoral mayor y menor, se denomina pectoral medial por su origen y está destinado al control del músculo pectoral mayor y pectoral menor. El pectoral medial controla a los dos músculos, menor y mayor. El pectoral lateral controla solamente al pectoral mayor. Y después, naciendo del mismo fascículo medial, hay tres nervios sensitivos. Aquí aparecen dos. Los esquemas no son perfectos, pero aparecen dos. Es una muy buena ilustración, pero le falta. Uno que es más proximal, que se denomina nervio cutáneo braquial medial, que es para la piel del brazo por la parte medial. Otro que se llama cutáneo antebraquial medial, y es para la piel del antebrazo por la parte medial. Y debiera aparecer otro que se denomina intercosto braquial. El intercosto braquial establece un puente, una relación entre el primer nervio torácico, este que está acá, y el fascículo medial, y lo que hace es comunicar la parte sensitiva del tórax por la parte anterosuperior con la parte proximal y medial del miembro superior. Entonces, nervios colaterales infraclaviculares que nacen del fascículo lateral, está descrito en rojo, y está dispuesto para el control del músculo pectoral mayor. Aquí no aparece el pectoral mayor, por lo tanto no lo podemos identificar, pero en otra imagen sí. Después del fascículo medial, también con rojo, un componente motor, el nervio del pectoral medial. El nervio del pectoral medial sirve para controlar al músculo pectoral menor, pero también al músculo pectoral mayor. Tiene un doble control, los dos pectorales. El fascículo correspondiente al nervio pectoral lateral, solamente al pectoral mayor. Después están los nervios intercostobraquiales, que establecen una comunicación de la parte anterior y superior del tórax con el miembro superior. El nervio cutáneo braquial medial y el del brazo por la parte medial, y el nervio cutáneo antebraquial medial que sigue hasta la piel del antebrazo por medial. Una disección, esto corresponde al músculo pectoral menor, esto corresponde al músculo pectoral mayor, esto corresponde al nervio pectoral lateral exclusivamente para el pectoral mayor. En cambio, esto corresponde a ramas del nervio pectoral menor, que una vez que da control motor al pectoral menor, tiene ramas que llegan a controlar también la parte profunda del pectoral mayor. Si la pregunta fuera en relación a nervios y a control motor, tendría que ser ¿qué nervio controla
el movimiento de flexión, aducción y rotación medial de la articulación glenumeral. Y tengo que darle alternativa porque hay muchos músculos que pueden hacer eso. Entonces, en este caso, la alternativa sería el nervio que controle al músculo que haga eso. Y tengo que incluirlo como respuesta. Y 4 alternativas que no tienen nada que ver con la respuesta. El músculo que hace flexión, aducción y rotación medial de la glenumeral es el músculo pectoral mayor. Porque el pectoral menor lo que hace es elevación de la escápula y protracción, la desplaza hacia la parte anterior. Un músculo no tiene nada que ver con el otro, por origen, por inserción, por acción y por inervación. Este es el pectoral mayor, este es el pectoral menor, este nervio es el nervio del pectoral medial, a los dos músculos. En cambio, este es exclusivo para el pectoral mayor, este es el pectoral lateral. Y de los primeros espacios intercostales hay un nervio que se denomina intercosto braquial. Este nervio intercosto braquial lo que hace es unirse al nervio cutáneo braquial medial, de tal manera que lo que hace es controlar la sensibilidad de la región pectoral anterior con la región del brazo por la parte medial. Los nervios intercosto braquiales a veces causan bastante confusión. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un dolor en la región del tórax, que además de eso se irradia a la parte medial del miembro superior, esa persona puede confundirse en que tiene un problema a nivel de músculos del brazo, pero también puede estar avanzando con una patología que afecte a los elementos dispuestos en relación a las cavidades del tórax. Mayoritariamente un problema o de tipo cardíaco o de tipo respiratorio. Las isquemias a nivel del músculo cardíaco, que finalmente terminan en infarto, pueden dar dolores que se localizan en el tórax anterior, pero que se irradian hacia el miembro superior. Más hacia el lado izquierdo, porque hay más daño de las arterias coronarias del lado izquierdo que hacia el lado derecho. Pero los nervios intercostobraquiales son derechos e izquierdos, por lo tanto la sintomatología puede ser bilateral. Hay pacientes que a veces tienen problemas de arterias coronarias tanto para el lado derecho del corazón como para el lado izquierdo, son casos graves. Hay otros que son exclusivos de un daño que afecta a la coronaria del lado izquierdo, mayoritariamente problemas de dolor a nivel del tórax anterior, del lado izquierdo, y a nivel del miembro superior, brazo, por la parte medial del lado izquierdo. La relación de comunicación entre los nervios intercostobraquiales con el nervio cutáneo braquial medial se da por la relación de estas anastomosis entre nervios intercostobraquiales con el cutáneo braquial medial. Entonces, aquí tenemos varios elementos. Ramos ventrales C5, C6, C7, C8 y T1. Troncos, superior, medio e inferior. Algunos nervios colaterales. El escapular dorsal, el supraescapular, el torácico largo siempre va por detrás de los troncos para dirigirse a lo que corresponde al serrato anterior o mayor. Un nervio que sale del fascículo lateral y está destinado al pectoral mayor, pectoral lateral. Un nervio que sale del fascículo medial, perfora al pectoral menor, le da control motor, y perfora y llega hasta el pectoral mayor. Este es el nervio pectoral medial. Dos músculos, pectoral menor, pectoral mayor. Un nervio que sale del fascículo medial, cutáneo braquial medial, y la relación de anastomosis con el nervio intercosto braquial, que es este que está acá. Si esto fuera hacia el lado izquierdo, existe el mismo nervio y nos daría una relación para el mayor porcentaje de lesiones que afectan al corazón o al pulmón izquierdo,
y que tienen una sintomatología que se irradia al tórax y a la parte medial del miembro superior correspondiente. Este es el territorio del nervio intercosto braquial. Preguntas. Son las 10:10, así que terminamos. Hace rato terminamos y nadie me dijo nada. Llegamos hasta acá, seguimos el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? esta es la última clase de miembro superior. ¿De nervios? No, me queda la del miércoles. Ah, ya. Me queda hablar de nervios terminales, radial, axilar, medial, ulnar. Ahí termino. Ya. ¿Y después con qué vamos a seguir? Torso y cuello. Columna vertebral, músculos del dorso, músculos de cuello, vísceras de cuello. Esa sería la segunda materia. Y la última materia de este semestre sería cabeza, ósea, articular, muscular, cavidades, orbitaria, craneal, nasal, oral, oído. Ya, muchas gracias. Ya me llegó las sugerencias, las correcciones del nuevo jefe de carrera. Me llegó el día jueves, hoy día se la estoy devolviendo, de tal manera que una vez que él la firme, esta semana debiera estar arriba el programa. Ya, gracias, profe. Mañana recuerden que la prueba es a las 5. 10 preguntas. Osteología, astrología, miología y vasos de miembro superior. Preguntas objetivas, alternativas. Profesor, Dígame. ¿y ahí es por Moodle o hay que conectarse? No es por Moodle, Por Moodle. yo no intervengo. Ah, ya. Gracias. Y después, si están de acuerdo, podríamos hacer una reunión del laboratorio que se los envié vía archivo, pero les voy a enviar otro en que está descrito de manera con audio. Si ustedes quieren, nos reunimos después de la prueba para acordar, relacionar, preguntar algunos elementos, los que quieran, es voluntario. Queda grabado además, incluso, para los que no puedan. ¿Les parece? Sí, profe. ¿O me lo confirman? La prueba va mañana a las 5 igual por Moodle. Les va a llegar un correo. 10 minutos, 20 minutos de duración. O sea, 10 preguntas, 20 minutos de duración. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, Chao. profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.